Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la asignatura Teología General 1. Esta es la clase número 4, la última de esta asignatura. Después de esta clase tendremos la evaluación acerca de la misma. En el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la revelación general, vamos a hablar de la revelación especial y vamos a tocar 8 tópicos principales. Vamos a hablar de nuestra opinión sobre la posición de Raymond Paniker, un teólogo que da su opinión acerca de la salvación. Y vamos a ver lo que él habla acerca de la revelación general y nuestra opinión. En el número 2 vamos a ver las modernas corrientes neosincretistas y universalista del catolicismo romano a partir del Vaticano II. Vamos a estar hablando de esto, que es sincretismo, y vamos a ver de qué se trata. Número 3, vamos a estar hablando de la soteriología católico-romana tradicional y cómo esta ayuda al sincretismo moderno. Vamos a ver qué es el sincretismo, como dijimos. Vamos a hablar de la gracia común, de qué se trata la gracia común. Número 5, vamos a estar hablando acerca de la gracia común y de lo bueno que queda en el mundo, o de lo que hay en el mundo, o de lo que supuestamente hay en algunas religiones. Número 6, lo positivo que se ve en el mundo y su relación con el hombre. Tendrá alguna relación. Si esta va de acuerdo con el punto número 5. Número 7, vamos a estar hablando acerca de destellos de luz fuera de la revelación especial. Y por último vamos a estar viendo la definición de Ben Cower, la respuesta que el hombre le da a la revelación general. Vamos a concluir con esta materia. Vamos a estar hablando acerca de todo esto. Vamos a hablar en esto de la revelación general. Vamos a estar leyendo una vez más la palabra de Dios y vamos a buscar para leer. Dios bendiga a cada uno de los alumnos que está participando. Esperamos que nos envíen sus comentarios. Puede ser a nuestro WhatsApp, puede ser a nuestro correo electrónico. En este mismo video puede ser en nuestra cuenta de YouTube. Es Dr. Henry Reyes. Esa es nuestra cuenta de YouTube, en la cual pueden ver este video. Las demás clases también están ahí. Y vamos a seguir viendo esta clase acerca de la Teología General 1. Vamos a volver a leer en Romanos. Vamos a buscar una vez más el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios añada sabiduría a nuestras vidas a través de su palabra. Y nos quedamos en el versículo 25. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es decir, que cuando cambiamos de darle culto a Dios para darle culto a las criaturas, estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no es real y la verdad es Dios. Y por encima de la creación está Dios. Y si por encima de la creación está Dios, el que merece adoración es Dios. Y vamos a ver más adelante cómo vemos que algunos se inclinan más por la naturaleza, por la creación. Y vamos a ver esto más adelante, cómo muchos desviándose de la revelación especial que es la dada en la palabra de Dios y confirmada por el testimonio de los que recibieron y a través de los cuales nos llegó las escrituras. Vamos a comenzar con el tema número 1 y es lo que opina Raymond Paniker. Vamos a ver que Raymond Paniker es o era un teólogo. Y vemos que en mayo de 1967, vamos a leer lo que él dice y vamos a analizar y a dar nuestra opinión. Raymond Paniker, en mayo de 1967, que era uno de los máximos exponentes del sincretismo de la teología liberal protestante. Y vemos que el sincretismo es una conciliación de las doctrinas, lo que le llamamos el ecumenismo. Si cuando hablamos de ecumenismo es la unión de todas las creencias religiosas. Entonces, Paniker era protestante, pero él era un exponente de la teología liberal. Que ahí es que está el problema. Como hay teólogos liberales y las personas ven a esos teólogos liberales, entonces piensan que la teología es mala. Pero es lo mismo que decir que el evangelio es malo porque hay evangélicos liberales. Entonces, por el hecho de que haya evangélicos
o cristianos liberales no quiere decir que el cristianismo, que el evangelio sea liberal. Por lo tanto, la teología en sí no es el problema. El evangelio en sí no es el problema, sino de los exponentes que tratan de tergiversar. Por eso fue que el mismo Pablo dijo que si alguno viniere con otro evangelio, eso hacen entonces los teólogos liberales. Los teólogos liberales, y vamos a ver más adelante, cómo inclusive quieren mezclar. Vamos a ver más adelante este tema. Quieren mezclar, pero le estamos dando una pincelada de lo que es la teología liberal. Y Raymond Paniker era uno de los exponentes de la teología liberal protestante. Si no estamos hablando de otras ramas, sino protestante. Pero era liberal. Entonces algunos quieren ligar las escrituras con otras cosas que la vamos a ver más adelante. Eso lo hacen liberales, pero los que somos teólogos conservadores creemos en la sola escritura. Como es sola escritura, no hay mezcla, ni aún la opinión ni ninguna revelación dada por nadie puede compararse, sustituir o igualarse a la revelación especial dada en las escrituras. Esta revelación especial que se le da y se daba a través del pueblo de Israel, que fue a quien Dios se le revela y le escoge como nación. Luego la vemos a través de Jesucristo y por último la vemos a través de los testigos que fueron y que estuvieron con Jesucristo y los cuales fueron inspirados, y a través de ellos nos llegó esa revelación especial que no opaca ni elimina la revelación general porque está ahí, pero es la que da a revelar, valga la redundancia, da a conocer el creador que se da en la revelación general que ya la hemos visto. Entonces, lo que expresó este teólogo liberal, Raymond Paniker, es que, y lo vamos a citar literalmente, en última instancia, toda religión está misteriosamente dirigida a Cristo. Es una parte, dice más cosas, pero vamos a analizarlo por parte. En última instancia, toda religión está misteriosamente dirigida a Cristo. Sí, toda religión, dice él, que está dirigida a Cristo. Y aunque vemos que muchas religiones tienen a Cristo, hablan de Cristo, lo reconocen como un profeta, pero no le dan el valor ni la divinidad que está planteada en la revelación especial que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sabemos, y a través de la teología reformada vemos cómo hablan de sola escritura. ¿Sí? La escritura está por encima de todo. Y no es cierto que todas las religiones dirigen al hombre hacia Dios. Ningún misterio, porque no dirigen a Dios. Mayormente las religiones dirigen a la persona hacia un hombre, hacia una persona que está hasta muy por encima de lo que dice la palabra de Dios, y lo que esa persona digan la tienen como infalible, inerrante, y por lo tanto la siguen aún por encima de lo que diga la palabra de Dios, aún siendo esto contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra opinión, y creemos que bíblicamente esto no es sustentable, no tiene base bíblica para decir que toda religión está misteriosamente dirigida a Cristo. Y dice, y sigue diciendo Raymond Paniker, y sorprendentemente, pero no menos realmente, actúa en cada una de ellas. Si para ellos se puede encontrar
a Dios, a Jesucristo en todas las religiones. Y esa es una mentalidad liberal, de la teología liberal, de la teología ecuménica, que busca es unir todas las religiones. Y con esta expresión que dice Paniker, lo que está diciendo es que no importa dónde tú estés. Pero creemos que sí importa dónde esté. Ahora bien, en lo que podemos, pero eso no es lo que él dice. No es que estamos hablando de denominación de concilios, pero no podemos decir que todas las religiones, inclusive las religiones orientales que tienen muchos dioses, van a dirigir a la persona hacia Cristo, porque él dice toda religión. Él no está hablando del cristianismo, él no está hablando del protestantismo, él está hablando de toda religión. Y no es verdad que toda la religión va a llegar. En la religión musulmana tiene, o inclusive tiene a Jesucristo como un profeta, no le da el valor y la divinidad real que él tiene, que es Dios. Y termina diciendo este teólogo liberal: todo hombre que vive su religión, aún sin saberlo, está unido a Cristo. Todo hombre que vive su religión, es decir, que cualquier religión, no importa cómo se llame, si tú estás viviendo tu religión, aún sin saberlo, está unido a Cristo. No es cierto, porque para estar unido a Cristo hay que aceptarlo como nuestro Salvador. Y para aceptar a Jesucristo tenemos que conocerlo. Y lo conocemos a través de la palabra de Dios. Entonces, si una persona no conoce a Cristo, eso es lo que él dice. Todo hombre que vive su religión, aún sin saberlo, está unido a Cristo. Hay un versículo en Gálatas, no habla que los que se justifican por la ley se desligan de Cristo. Si los que están por la ley están desligados de Cristo. Y aquí vemos que alguien que esté justificándose por la ley o por las obras que haga, no puede estar ligado a Cristo. Por lo tanto, no le vemos fundamento a esta opinión. Segundo tema, vamos a hablar de las modernas corrientes neosincretistas y universalistas del catolicismo romano a partir del Vaticano II. Sincretismo, ya hemos visto y lo dijimos anteriormente, es la conciliación de doctrinas distintas. Es conciliar todas las doctrinas o diferentes doctrinas de las diferentes religiones con la misma mentalidad de Raymond, del teólogo Raymond. Eso es el sincretismo. Entonces, al hablar de las modernas corrientes neosincretistas, sí, vemos una nueva corriente que también es universalista en el sentido de crear, y esa es la plataforma del anticristo, una sola doctrina, una sola religión universal. Y vemos que esta corriente neosincretista, ya saben que sincretista es que quieren unir doctrinas distintas, diferentes. Entonces, ¿qué ellos plantean? Plantean la unión de todas las religiones y la posibilidad de hallar a Cristo en cualquier religión. De eso trata el neosincretismo
el universalismo del mismo, la religión católica romana a partir del Vaticano II. Es la unión de todas las religiones y la posibilidad de hallar a Cristo en cualquier religión. Eso es lo que está buscando, conciliar las diferentes religiones, y lo que plantea es que se puede encontrar a Cristo en cualquier lugar. Porque suponen que la revelación del Señor ha tenido lugar a través de todas las grandes religiones. La revelación de Jesucristo es tal y como está en la palabra de Dios. No podemos buscar en otros escritos, en otras revelaciones que se le hicieron a cualquier otro líder religioso, sino que está impregnada, está plasmada en la palabra de Dios. Y como hablamos anteriormente acerca del teólogo suizo Karl Barth, que sabíamos que estaba desligándose de la teología natural, sin la teología que va desligada de la revelación especial. Aunque en palabras utilizan la revelación especial que es la Biblia, se desligan y se van más por la tradición y las obras. Entonces, Karl Barth, vimos anteriormente, que por irse en contra de esta doctrina y de este sincretismo y universalismo católico, entonces se va al otro extremo negando la revelación general. Pero en lo que plantea el teólogo suizo Karl Barth, hay mucho de verdad en las advertencias y temores de él, porque lo que hacía era advertencia acerca de esto, y lo hacía hace mucho tiempo, y lo estamos viendo hoy en día, que lo que se quiere es la unión de todas las religiones para hacer una sola, y impregnar en la mente de las personas de que en todo lugar se puede encontrar a Cristo, y de que todo el que esté buscando en su religión sinceramente, lo haga sinceramente, está ligado a Cristo. Entonces Karl Barth hacía unas advertencias cuando planteó que cuando en la historia de la iglesia y de la teología se acepta una segunda fuente de conocimiento, hay problema. Entonces eso era lo que estaba advirtiendo Karl Barth cuando surge después del Vaticano II este sincretismo y universalismo dentro de la teología natural, porque la teología natural, que es la teología católica, es decir, que teología es ciencia de Dios. Ahora bien, una teología sincretista es una teología ligada a la revelación especial, a la palabra de Dios, y no le quita mérito a la teología en sí, que la teología es la ciencia de Dios. Ahora es cómo hacen esa ciencia algunas corrientes o sistemas religiosos o filosóficos. Y Karl Barth, que en eso estamos de acuerdo con él, advirtió esto y planteó esto mismo, que cuando se liga la revelación especial con un segundo conocimiento o con una segunda fuente de conocimiento de Dios, hay problema. Por ejemplo, cuando se liga la escritura con la tradición. Por eso es que en la Reforma se habla de sola escritura, no de escritura
y tradición, que eso es lo que trae el sincretismo y universalismo católico. Eso es Roma. Sabemos que católico lo que significa universal, pero mayormente lo relacionamos con Roma cuando hablamos de catolicismo. Pero cuando aquí estamos hablando de catolicismo, estamos hablando del catolicismo romano, no del catolicismo cristiano. Entonces vemos que él dice que cuando se liga o se acepta una segunda fuente, como el libro de Mormón, que es una segunda fuente que la llevan a la par de la palabra de Dios, entonces esto hace que se devalúe la escritura. Y esa era la advertencia de Karl Barth, este teólogo ruso. Por eso decía que si se liga la escritura con la tradición y quiere mezclarse esto y quiere dársele a la tradición como un nivel infalible, inerrante, entonces eso lo que hace es que devalúa la palabra de Dios. Por eso es sola escritura. Él decía, otro ejemplo puede ser la escritura y la razón, con el racionalismo, que eso es lo que vemos mayormente en muchos teólogos liberales hoy en día, que quieren ligar la escritura con la razón, pero eso no es nuevo. El racionalismo fue una corriente teológica que surgió hace varios siglos. Entonces vemos que cuando se quiere ligar la escritura con la razón, se devalúa la escritura, porque la persona quiere darle el mismo nivel de su racionamiento al conocimiento y a lo que plantea la escritura. Lo que plantea la escritura no tiene cabida para la razón humana. Eso es lo contrario de exégesis. Porque exégesis es extraer lo que está en las escrituras, pero cuando se quiere incluir, se quiere agregar, entonces es lo contrario. Con las escrituras lo que hay que hacer es extraer lo que ella misma dice e interpretarla con ella misma. Pero cuando se quiere ligar con la razón, entonces eso se convierte en una teología liberal y eso devalúa la escritura. Y la escritura está por encima de todo. Es decir, mi razonamiento, aunque no entienda, aunque no esté de acuerdo, eso no afecta a la escritura, no afecta a la teología pura, que es lo que queremos hacer. Y también se ha ligado la escritura con la emoción, el subjetivismo. La emoción que está prevaleciendo hoy en día mucho, mover las emociones de las personas y darle y decirle lo que ellos quieren oír por encima de lo que la Biblia demanda que ellos deben de escuchar, como dice en Mateo, que hay que enseñarle todo lo que que Jesucristo ha mandado cuando se está haciendo discípulo, pero mayormente hoy está el subjetivismo permeando en la teología, en las iglesias, y ligan escritura con emoción. Entonces, quieren por el emocionalismo, quieren ponerlo por encima de la palabra de Dios. Y por eso no quieren estudiar la palabra de Dios. Porque si estudian la palabra de Dios, le va a chocar con su sistema de
pensamiento. Número 3, la soteriología católico-romana tradicional y cómo esta ayuda al sincretismo moderno. Soteriología sabemos que es lo que trata acerca de la salvación. Entonces, la soteriología católico-romana tradicional, vemos que ayuda a un sincretismo moderno. ¿Por qué? Porque ellos ponen el énfasis en las obras más que en la gracia. La soteriología católico-romana, que es la teología natural, pone las obras por encima de la gracia. Es decir, que se puede ser salvo por las obras. Y ese fue el problema por lo cual surge la reforma, porque querían inclusive vender la salvación vendiendo pergaminos, vendiendo indulgencias. Y estas obras, decían, y plantea la teología natural, que es la teología católico-romana, que se puede alcanzar a través de las obras. Pero más allá, le dan más énfasis o ponen el énfasis en las obras más que en la gracia. Pero dice la palabra de Dios que en Efesios, que nos habla de esto, que somos salvos por gracia, no por obras. Es decir, lo dice bien claro está. Somos salvos por gracia, por el regalo de Dios, por favor inmerecido que Dios nos da, y por eso es que somos salvos. No por obra para que nadie se gloríe, porque si es por obra el hombre se va a gloriar en su obra y por la cual fue salvo. Por eso esta soteriología católico-romana ayuda al sincretismo moderno, el sincretismo que es la conciliación de las religiones. Tiene su apoyo aquí, porque están hablando no de la gracia, porque cuando se habla de la gracia se habla de Jesucristo y se habla de que hay un camino que es Jesucristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando se habla de soteriología se está hablando de salvación. Y la soteriología católico-romana pone su énfasis en las obras. Y no es en las obras, es en Jesucristo. Dice bien la palabra de Dios que en ningún otro, hablando de Jesucristo, hay salvación. Que Jesucristo es el camino, no un camino. Sí, no todos los caminos llegan solamente a través de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Por Jesucristo es que se llega al Padre, no en cualquier religión. Esto da cabida al sincretismo moderno de querer conciliar todas las doctrinas, cayendo en un ecumenismo. Pero debemos saber que es por sola gracia y que es sola escritura. La salvación es por gracia. La teología reformada nos habla de sola gracia, porque es lo que habla la palabra de Dios. Y vemos en la palabra de Dios que es por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el creer en Jesucristo es que nos da la salvación, no las obras. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Jesucristo es el Señor, no las obras. Número 4. Vamos a hablar de la gracia común. ¿Qué es la gracia común? ¿Cómo opera la gracia común? La gracia común nos habla de todos los elementos de la revelación general. ¿Cuáles son los elementos de la revelación general? Las obras
de la naturaleza. Al ver la naturaleza, estamos hablando de la gracia común. La gracia común es el conjunto de todos los elementos de la revelación general, es decir, las obras de la naturaleza misma que cuenta la gloria de Dios, la conciencia del individuo. Dios puso en el corazón del hombre, en su intelecto, de que hay Dios. Esa es la gracia común. Eso es lo que nos habla Romanos. Estuvimos leyendo. Y otro elemento de la revelación general es el devenir histórico. Históricamente, la historia de Israel, la historia de la iglesia, vemos ahí la gracia común. Pero en esa gracia común también está la acción de la providencia y del testimonio del pueblo de Dios. La providencia, se ve a Dios obrando, a Dios revelándose. Sí, que la gracia común incluye los elementos de la revelación general, que fueron los tres que vimos. Incluye la acción de la providencia de Dios y vemos el testimonio del pueblo de Dios. Vemos todos estos elementos, entonces esto conforma lo que es la gracia común, con lo que el mundo y los hombres no alcanzan el grado de perversión a que llegarían en el caso de que Dios los dejara a su suerte. Es decir, que la gracia común es o permite o le pone un límite al hombre para que no le dé rienda suelta a sus perversiones. Es decir, que aún con la gracia común, aún con la revelación de Dios en la naturaleza, aún con la revelación de Dios en las escrituras y aún con el testimonio del pueblo de Dios, vemos lo que el hombre hace y a dónde ha llegado la maldad del hombre. Imagínense si no existiese la gracia común. Por eso es que decimos que Dios tiene el control de la humanidad. La humanidad no está a su ancha, tiene libre albedrío. El enemigo tiene poder, pero no para hacer todo lo que quiera. Hay un límite y es lo que Dios y hasta donde Dios le permita. Punto número 5. La gracia común y lo bueno que queda en el mundo. Lo bueno que pueda haber en el mundo y en los distintos sistemas de fe o pensamiento especial es a causa de la gracia común y no por posible verdad que tenga. Es decir, que lo que hay bueno en el mundo es a causa de la gracia común, de la gracia de Dios. Es decir, que en sí, ni en el mundo, ni en el hombre, hay bueno. Por eso es que Jesucristo mismo dice que solo hay uno bueno y es Dios. Y el hombre tiene un espíritu que es la esencia de Dios en el hombre. Eso es parte de la gracia común, que es lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha hecho a través de la naturaleza, de la creación, en la historia de su revelación especial, para que el hombre tuviera
y tenga salvación. Entonces, es la gracia común que hace que haya y que se vea algo bueno en los distintos sistemas de fe o de pensamiento especial. Eso es a causa de la gracia común y no porque haya verdad en todos los sistemas de fe. No estamos en un sincretismo. Estamos en una sola escritura. Número 6. Lo positivo que se ve en el mundo y su relación con el hombre. Ya estuvimos hablando de eso y vemos que lo positivo que hay en el mundo tiene que ver con la gracia común más que con el mismo hombre. Eso lo estuvimos hablando y no hay nada. No hay bueno ni aun uno, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, lo positivo que se ve en el mundo tiene relación con la gracia común, que es el conjunto de la revelación general, los elementos de la revelación general, que vimos 3, la providencia, vemos la revelación especial y el testimonio que está incluido ahí del pueblo de Dios. Número 7, destellos de luz fuera de la revelación especial. Volvemos a decir que la revelación especial es la revelación de Dios a través de el pueblo de Israel, de Cristo y de el testimonio de los hombres de Dios. Mayormente los que Dios inspiró en y después de Jesucristo. Se pueden encontrar destellos de luz fuera de la revelación especial, pero muy opacos y muy rara. Por eso es la revelación especial. Por eso viene la revelación especial. Para revelar, dar a entender lo que en la revelación general no se entiende. Para eso es la revelación especial. Y se trata de luces que van apagándose y aún allí donde parece haber conservado más brillo, van siendo opacadas por la suciedad y el polvo de siglos de la corrupción humana arrojada sobre ellas. Es decir, que en los diferentes sistemas de fe, de creencias, pueden haber algunos destellos de luz fuera de la revelación especial, fuera de la palabra de Dios. Pueden haber algunos destellos de luz, pero son muy opacos. Porque la luz es Dios. La luz es Cristo. Entonces, si la luz es Cristo, fuera de Jesucristo, no puede haber luz brillante, porque Él es la luz. Por lo tanto, esas luces o destellos de luz que puede haber fuera de la palabra de Dios son luces que van apagándose, que se hacen opacas por la corrupción humana. Es decir, cuando el hombre interviene alejándose de la palabra de Dios, entonces esas luces se van opacando porque el hombre no tiene luz en sí mismo. Si ven alguna luz en algún hombre o en algún siervo, es porque tiene a Cristo, tiene la luz en su vida. Y el mismo Jesucristo dijo, yo soy la luz. La luz, no una luz. La.
decir, que en el término espiritual, en el ámbito espiritual, la única luz es Jesucristo. Y es el revelado en la palabra de Dios, que es la revelación especial. Por lo tanto, fuera de esa revelación, cualquiera que quiera venir con alguna revelación, que quiera aparentar, arrojar luz, se opaca por la corrupción humana. Porque el hombre sin Dios no tiene luz. Entonces, si no tiene luz, aunque quiera revelar algo de Dios para traer luz al mundo, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces se corrompe. Se va apagando porque Dios no es el centro. Si Dios no es el centro, si Jesucristo no es el centro, si no está la revelación, la palabra de Dios, entonces no hay luz. La luz está en la palabra de Dios, no en ti, no en mí, no en ningún teólogo. Y el teólogo, el que hace teología pura, es un portavoz de la luz de Cristo. Somos la luz para el mundo, pero no de nosotros, sino es de Dios en nosotros. Por lo tanto, hay destellos de luz fuera de la revelación especial, pero se opaca por la corrupción del hombre. Porque vemos que hablan de Dios. Dicen que es revelación de Dios. Dice que es para llevar a las personas a Dios. Pero Dios no está. ¿Cómo sabemos que Dios no está? Porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Sola escritura. Ninguna revelación nueva, ninguna profecía nueva, que eso es lo que busco cuando alguien habla o veo algo que alguien dice. Yo lo que busco y voy analizando lo que dice la palabra de Dios acerca de eso, o si lo que dice contradice a la palabra de Dios, entonces puede haber luz, porque muchos lo siguen, porque hablan de Dios. Pero entonces, como no está Dios, eso se va opacando. Y lo que lleva es a tinieblas. Y quieren darle más énfasis a la revelación supuesta del hombre con Dios que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la importancia de la teología pura, que es el estudio de la sola escritura. La base es la palabra de Dios. Por último, definición de Bert Coward sobre la respuesta que el hombre le da a la revelación general. En muchos casos, el interés del hombre por el mundo es distante a la revelación general. Su interés por la creación no significa interés por el creador. Por eso es que vemos, y ahí es que vamos, y ahí es que cabe Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios, porque hay muchas verdades.
que sabemos que hay una sola verdad. Pero, como dicen muchos, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo opino, porque cuando se liga la escritura con la razón, se desvalúa la escritura. Si hacer teología no es ligar la escritura con la razón, teología pura. Es lo que tratamos de hacer y lo que estamos tratando de hacer. Es inclinándonos hacia la escritura. Por eso a la Asociación de Teólogos Internacional le pusimos Asociación de Teólogos Bíblicos. Porque tenemos que hacer la diferencia. Teólogos bíblicos quiere decir que es sola escritura. No hay razón, no hay emoción, no hay tradición. Lo que hay es escritura, sola escritura. No es por emoción, no es para moverte la emoción, es para trabajar en tu intelecto, en tu alma, en tu espíritu. La emoción es para trabajar la parte humana, la parte que perece. ¿Qué dice? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y ahí es que va entonces esto que estamos hablando. Le dan culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, que vemos un interés. Y esa es la respuesta del hombre hacia la revelación general. La revelación general es la naturaleza, la creación. Entonces el hombre le da culto a la creación antes que al Creador. Muchos que dicen que no creen en Dios, porque en el corazón está, pero por no darle culto al Creador, sino a la creación, entonces Dios le nubla el entendimiento. Pero estos ven en la naturaleza, la creación, que llegan a decir que fue de la nada. Pero científicamente eso está descartado. Está descartado porque nada inteligente va a salir de la nada. Tiene que haber entonces algo más inteligente. Su interés por la creación no significa interés por el Creador, sino que lo ve separado. Y eso es lo que ven. Ven estos separados de Dios. Y eso es lo que define Ben Cover, la respuesta que da al hombre a la revelación general. Que ven la creación, pero sin creador. Aún científicamente no tiene lógica, porque no aguanta ni la lógica humana de que algo tan sincronizado, inteligente como el hombre, pueda salir de algo que no es inteligente, de una explosión, de algo irracional que no piensa. Por eso todas esas teorías ya están descartadas, aunque muchos quieren seguir abrazándola. Inclusive muchos de los que la plantearon luego se dieron cuenta de que no era sustentable esto. Entonces, esto es lo que vemos. Por eso es que dice, con eso terminamos, dice la palabra de Dios que cambiaron la verdad de Dios. La verdad de Dios es que sola escritura, la verdad de Dios es que por gracia
La verdad de Dios es que hay un creador por encima de la creación. Hay un Dios infinito. Y la mentira es que en todas las religiones, como habla estos teólogos liberales, que en todas las religiones le lleve a Dios y le lleve a Cristo, o esté Cristo, y que la revelación especial, la revelación de Jesucristo se dio a través de todas las religiones. Al que Dios se le revela, sigue a Dios, sigue a Cristo. No lo niega, lo cree como Dios, su divinidad. Pero el hombre, dándole culto a la criatura antes que al Creador, se aleja de Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Esperamos que sea de gran bendición y edificación para cada una de las personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.